Como les hablaba antes de la pausa, son 5 términos de cocción que tienen las carnes. Y es bueno que manejemos cuáles son estos tipos de cocción y cómo lo podemos reconocer cuando vayamos a un restaurante o cuando vayamos nos inviten a una cena o nos pongan enfrente un plato con un tipo de carne y quizás no lo veamos tan a gusto o tan cocido como lo vemos frecuentemente en nuestras casas. Señores, en este programa estaremos hablando del tema que siempre es importante en la mesa y el protocolo en la forma de cocinar y servir las carnes. ¿Sabía que existen 5 tipos de cocción? Sí, hay 5 tipos de cocción. Y estos tipos de cocción tienen una forma, ya son parte existente, se manejan en los diferentes menús, en los diferentes restaurantes, pero nosotros debemos de conocer estos 5 términos de la cocción de la carne para no pasar vergüenza cuando vayamos a un restaurante o cuando vayamos a comer y nos presenten este tipo de carnes. Así que los comparto de inmediato para que puedan conocer y saber cuando vayan a una reunión cómo deben pedir su carne. El primer tipo de carne que nos van a presentar cuando lleguemos a un restaurante o el primer término de cocción es el término azul. ¿Y qué quiere decir el término azul? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que la carne está en término azul? Bueno, esta carne se caracteriza porque dentro está un poco cruda o bastante cruda y en ciertos casos puede estar fría o tener una coloración azulada. Por eso le dicen término azul. Algunos consideran que este término como la carne no cocida, y aunque puede parecer extraño, existen muchas personas fanáticos de este tipo de carne. Esta carne se prepara a un 75% de cocción. El porcentaje de la carne, aunque usted no lo crea, se utiliza así, es un 75% de cocción. ¿Cómo se prepara esta carne? Bueno, esta carne se cocina sellándola por ambos lados a fuego alto y el tiempo de cocción dependerá del grosor del corte de carne. La capa externa debe tener un color oscuro y muy tierna al tacto. Por su parte, el centro de la carne debe encontrarse a menos de 40 grados centígrados. O sea, va a estar un poquito, no tan caliente, ¿verdad? Pero la cocción es más ligera, más suave y quizás por eso muchas veces cuando usted parte la carne en el restaurante, ve que la carne bota todo el jugo. O sea, usted parte la carne y sale mucho jugo de la carne, su jugo natural. Entonces usted dice, no, esta carne está cruda porque tiene toda la sangre. No, ese es el jugo natural de la carne. Fue cocida a un 75% para mantener todos los jugos como lo lleva la carne. Pero si a usted no le gusta este tipo de carne, esta carne, ya este tipo de cocción, el término azul, usted puede también solicitarle ya al camarero que por favor usted lo quiere más cocido, no lo quiere tan crudo como decimos nosotros. Este es el término azul. Nos vamos ahora al término rojo o término inglés. Este término, el centro de la carne se torna roja intensa y significa que está semicruda. La coloración del interior de la carne es un poco rosácea, mientras que por las partes de los extremos se ve cocida. Es un término que se caracteriza para aprovechar al máximo de los jugos de la carne. ¿Cómo se prepara este tipo de carne? Se debe sellar por ambos lados, igual que la del término azul, y se debe de llevar a una temperatura de 40 a 55 grados para que pueda estar como que no sea ni muy cocida, que no sea muy cruda, pero que tampoco está cocida. Ese es el término rojo o término inglés. Término medio o al punto, como nosotros muchas veces conocemos, es quizás uno de los términos de cocción que más se utiliza y son los más populares y los más pedidos. Este mantiene su jugosidad. Dentro de cuando usted lo corta, mantiene el jugo, pero está más cocido que los anteriores. También cuenta con un centro ligeramente rojo, pero no está crudo ni muy cocido. Es el término recomendado para el corte de carne. ¿Cómo se prepara este término? O sea, si usted le pregunta al chef cómo se preparó esta carne, él le va a decir, bueno, esto tiene un tiempo de cocción
de los cortes del grosor, dependiendo del corte del grosor de la carne. Esta cuenta con una textura resistente y suave y mantiene los jugos a temperatura interna. La temperatura interna oscila entre los 60 y los 65 centígrados de temperatura interna. Este es el que conocemos como término medio, que muchas veces pedimos término medio, pero todavía tiene un poquitito de jugo, que cuando usted corte la carne va a ver ese jugo salir. Término 3/4, que es el que yo recomiendo. Si usted no le gusta verle todo ese jugo a la carne, término 3/4 es excelente. Va a tener una carne que va a tener todas las propiedades, va a tener los jugos esenciales, que usted no le moleste, que no lo sienta que está crudo, ni tampoco que está sobrecocinado. Va a tener una carne perfecta. Para mí ese es el término de la perfección, el 3/4. Entonces, este término se logra al cocinar los lados, igual ambos lados. También debe de dejarlo por un periodo más largo de tiempo y depende del grosor y del tipo del corte. Su temperatura interna puede estar entre los 70 a 72 grados centígrados. También puede utilizar o solicitar cuando usted vaya a un restaurante, solicitar que se lo den término 3/4. El 3/4 es excelente. Usted va a sentir todo el sabor de esa carne, todos los condimentos que le hayan puesto, y va a sentir la carne que está jugosa, que está tierna, que está en su punto ideal. Y también está el término, que ya es el que comemos a menudo, que cuando vamos en la casa lo preparamos así, o cuando vamos a una de esas, no sé, comidas rápidas, algo así, vemos que término bien cocido o well done. Ese es el normal, el que usted ve en su casa, el que usted va a ver donde quiera que usted compre la comida, de esas comidas que venden para llevar o que usted va y compre en cualquier establecimiento. Bueno, va a tener su carne término bien cocido o well done. Este término de poca popularidad en los restaurantes se debe a que el punto de la carne pierde su jugosidad. O sea, ahí usted no le va a encontrar ningún tipo de jugo a esa carne. La pierde casi por completo. Tiene una textura rígida o dura. A veces usted dice, no, que esa carne quedó dura, o la carne quedó como un chicle, como un elástico. Es porque está bien cocida o en término cocido. Entonces, el centro de la carne está bien cocido, se torna de un colorcito café o grisáceo. El exterior, por lo general, puede verse bien cocido. ¿Cómo se hace esta carne? Esta carne también depende del tipo del grosor y del corte de la carne. Este se debe cocinar por un periodo más largo. Su temperatura interior es superior a los 75 grados. Entonces, la carne queda totalmente cocida como usted la hace en casa, como se la prepara su mamá o como la prepara su abuela. Y ya usted dice, bueno, esta carne está well done o bien hecha, bien cocida. Pero en los restaurantes máximamente vamos a encontrar la carne término medio o término azul o 3/4. Para mí, el mejor término es 3/4. Es una carne que está exquisita, usted la puede degustar y va a saborear todos los condimentos, todos los sabores que tiene esa carne, y la va a aprovechar al máximo. Y llegamos al final de esta sección de protocolo en la mesa y hablamos de los tipos de cortes de carnes. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos venimos con la sección moda fashionista.